tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un podcast más de La Esperanza. Como es costumbre, siempre tocamos temas de interés. Y el día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a hablar del programa familiar y la importancia que tiene en el acompañamiento del tratamiento de adicciones. Y nos acompaña el día de hoy Martín, quien es ex colaborador del Corporativo Nueva Esperanza. Y él es psicólogo clínico, especializado en adicciones y tiene maestría en familia. ¿Verdad, Martín? Sí, gracias por la invitación, Agustín. No, gracias a ti por venir. También quiero presentar a Jesús, quien es director del área clínica del Corporativo Nueva Esperanza, y a Ángeles. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a todos, gracias Agustín por la invitación. Psicóloga clínica. Pues bueno, vamos a iniciar con este tema y me gustaría, Martín, que nos hables un poquito de la importancia de lo que es la terapia familiar dentro del proceso del acompañamiento, pues, que se debe de llevar con las familias y con la persona que se encuentra dentro de clínica. Claro que sí, gracias por la invitación y pues contento de hablar de este tema. Cuando empecé yo a dar terapia, yo les decía que cuando iniciaba hace unos 10, 11 añitos, yo veía los procesos de los pacientes y a veces me frustraba que iban muy bien, y de repente yo veía que la familia les ponía como ciertas coartadas, ¿no? Como que el chamaco iba bien y se lo llevaban de terapia, lo sacaban del tratamiento, ya no lo querían traer, ¿no? Y entonces me empecé a preguntar como qué pasaba. Y entonces por ahí tuve algún maestro que me hablaba un poquito de la terapia familiar. Y yo le decía, ¿por qué? Si el paciente va bien, la familia decide ya no traerlo, por alguna razón que siempre puede ser cualquier pretexto, ¿no? Y entonces él me decía, lo que pasa es que las familias, cuando el paciente empieza a cambiar, empiezan a perder las ganancias secundarias que tienen del problema que están viviendo. Y entonces yo, como buen curioso, empecé a ver más, a conocer más de eso, y entonces me topé con la terapia familiar y con esta premisa. Las familias, aunque es cierto que padecen el problema, en este caso, por ejemplo, de las adicciones, también tienen muchos beneficios que no alcanzan a mirar o que al menos no alcanzan a poner sobre la mesa. Y cuando el paciente empieza a cambiar, cuando el usuario empieza a cambiar, empieza a hacer cosas diferentes, pues resulta que la familia ya tiene que cambiar, tiene que modificar su pauta de relación. Entonces, pues justamente de ahí, a partir de eso, pues yo decidí estudiar terapia familiar y empecé a conocer y a comprender como estas premisas de esta forma de hacer terapia, que es cuando el paciente tiene cualquier conducta, la familia se acomoda a esa conducta y le acomoda esa conducta para algo que esté haciendo, ¿sí? Es decir, tal vez una mamá, cuando tiene un paciente que consume sustancias, pues puede ser una mamá aún de un hijo adulto, ¿no? Y la cuida mucho, lo consiente, son estas mamás que, por ejemplo, le limpian el cuarto, le lavan la ropa, le dan dinero para que cuando el pelado pues ya tiene 30 años, 25 años, 20 años, ¿no? Ya está en edad de ser autosuficiente. Y entonces, pues, cuando la persona se recupera, empieza a trabajar, hace su negocio, se mete a una empresa, lo que sea, pues ya no necesita de la mamá, y entonces la mamá ya como que se queda ahí como inquieta ante esa situación, y entonces empiezan estos procesos que los terapeutas sistémicos le llamamos de retroalimentación negativa, es decir, se empiezan a hacer ajustes para que la familia no cambie y se quede totalmente estabilizada donde estaba. Entonces, pues yo creo que aquí sería importante para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, pues que conozcan que para que el tratamiento pueda funcionar, es importante que como familia nos incorporemos al tratamiento para que podamos primero conocer y comprender qué es lo que está pasando en nuestra familia ante esta situación. Y después, pues empezar a promover estos cambios que faciliten y mantengan los procesos de cambios en los pacientes, ¿no? Porque luego vemos los pacientes que se internan, ¿no? El tiempo que se les asigne médicamente para su proceso de desintoxicación, de rehabilitación, etcétera. Pero luego salen exactamente a la familia donde estaban en el primer momento que llegamos, y resulta que el trabajo que se hizo en 3, 5, 6 meses, pues vuelve al punto inicial por esta situación. Entonces yo quisiera empezar con ese punto, ¿no? La importancia de conocer como familia, preguntarnos qué cosas estamos haciendo de manera inadecuadas, que pueda estar favoreciendo el problema y que pues lejos nos esté alejando pues de un tratamiento, de una recuperación pues adecuada para todos, ¿no? Sí, así es. Nosotros nos enfrentamos mucho a esa problemática. Nos damos cuenta que a veces la familia no quiere cambiar, no genera cambios. ¿O modificar? Modificar conductas también. En la relación del ejemplo que pone Martín, nosotros nos hemos visto ante familias en las cuales, por ejemplo, el papá, que es el proveedor, llega a clínica y hace cambios, pero a la familia no le conviene que haga cambios porque ese proveedor ya no se convierte en proveedor,
O sea, ya no se convierte en ese padre facilitador que compraba carros, camionetas, casas, que daba dinero. Y a la familia a veces no le conviene que de alguna manera el papá cambie esa conducta. Y la familia quiere que cambie, pero que no cambie en todos los aspectos. Nosotros cuando llega la familia clínica, nosotros invitamos a la familia a un proceso psicoterapéutico para que la familia también vaya conociendo pues en qué parte de su estructura se encuentra, porque hay dos premisas que se manejan también, que es el enfermo que enferma a la familia y la familia que enferma al enfermo. Entonces hay una vertiente en donde la familia no entiende, no logra comprender las pautas también de comunicación que generan también de una manera enferma al mismo sistema como tal. Y en determinadas ocasiones para nosotros es indispensable que la familia comience a generar esos cambios que determinen otro nivel de interacción y otro nivel de comunicación. Cuando el usuario llega a clínica, se enfrenta con muchos problemas, porque de una manera estructural los roles y las posiciones están intercambiadas. El hijo mayor pasa a ser papá, o la hija mayor pasa a ser mamá, y las reglas, las relaciones y funciones no están determinadas. Entonces para nosotros es indispensable acomodar o rehacer ese sistema como tal para que pueda funcionar de una manera diferente. Entonces para nosotros es indispensable que la familia llegue al proceso terapéutico, porque también trabajamos la parte de la codependencia como tal, que es lo que afecta también directamente al tratamiento del usuario. Que vendría siendo que la enfermedad Fíjate que es súper interesante ya empezar a hablar en sí como un sistema. Estamos de repente hablando solo del adicto, solo del enfermo, y ya tratar la situación como un sistema nos va a dar estas premisas y nos va a empezar a ver que tanto la familia como el adicto empiezan a vivir un proceso igual, espejeado. O sea, también el enfermo va a tardar en aceptar, en conocer, tengo una enfermedad, igual la familia. Es súper, a lo mejor choqueante, a lo mejor que tú le digas, tú también estás enfermo como sistema, tú también tienes ganancias secundarias, tú también, o sea, nadie, se oye bastante desestructurado a veces para algunas personas el empezar a hablar de esto, y sobre todo porque a veces ni siquiera hay el acompañamiento. A veces llegan la familia y deposita con todo el amor, con toda la precaución, pero deposita al paciente en la clínica y dice, ya, es él el que necesita el tratamiento, y ellos desde atrás simplemente esperando que se cumpla el proceso y que salga. Desde ahí imagínate hablar con esta familia tan desconectada de que ellos también están necesitando este proceso, pues es complicado. Y con una negación muy grande, ¿no? Lo que pasa es que a los papás les duele. Yo siempre les digo a los papás, cuando digo que los papás no se involucran, ¿no? Que no vienen a tratamiento, que los dejan, yo les digo que son los papás que tienen a sus hijos carro, ¿no? Arréglemelo, se lo dejo aquí 3 meses y déjemelo como yo hubiera querido que estuviera mi hijo, ¿no? Y eso es imposible. Pero bueno, yo creo que responde no a una maldad de los padres, responde a pues justamente el dolor de mirar pues que sus hijos están autodestruyéndose, ¿no? Unas conductas de riesgo, un ejemplo el consumo de sustancias, pero sobre todo por esta premisa de no quiero mirar que puedo llegar a ser mal padre, y lo estoy poniendo entrecomillado porque justamente creo que eso es lo que parte de la premisa de los papás, ¿no? Como me da miedo darme cuenta que he cometido errores, pues no los quiero mirar y no quiero darme cuenta, pero entonces eso genera un efecto como totalmente paradójico, porque entonces como no quiero mirar que tuve errores, me alejo, me mantengo a distancia, no resuelvo el problema, y pues eso se manda un mensaje analógico al chamaco de no me interesas, no tengo tiempo, tengo otras cosas más importantes que hacer. Entonces yo pensaría como la importancia que tenemos de decirles a los papás, no tienes que ser perfecto. Yo siempre les digo, no tienes que ser perfecto, ningún papá es perfecto, pero si tú vas asumiendo la responsabilidad de los errores que tuviste en la crianza de tus hijos, es mucho más fácil que podamos trabajar con ellos. Y dentro de la terapia familiar o del tratamiento familiar que llevamos a la par del tratamiento del paciente o del usuario, nos damos cuenta de que los papás entran en una negación. Uh-huh. Y siempre están buscando la forma de no entrar en el tema de la recuperación de ellos. Ellos vienen solamente a ver
cómo están sus hijos, saber cómo se encuentran en clínica, cómo están llevando su tratamiento, ¿no? Preguntando por ellos, pero no preguntando por ellos mismos, ¿no? Por la familia. Es decir, también involucrarse y decir, ¿por qué estoy así el día de hoy yo, ¿no? ¿Por qué estoy viviendo así como padre? ¿Y por qué estoy haciendo las cosas mal? No, ellos piensan que las cosas las están haciendo bien en todo momento. Así es. Fíjate que una de las situaciones que a veces platicamos con la familia es, si llegaron hasta aquí, porque es así, llegaron hasta aquí, es porque hay situaciones que vamos a encontrar que están mal, tanto en, digamos, la familia como en el chico o el paciente, y que es empezar a darles la confianza. Y no se trata de empezar, porque por ahí también partimos, cuando se involucra la familia y empiezan a ver que faltaron límites o que hubo demasiada sobreprotección, empiezan entre ellos a mirarse, es que fuiste tú, es que fuiste. Entonces, son de las cosas que también hay que aclarar a la familia, porque a veces ese es el gran miedo, ¿ok? Mientras estamos en la preocupación, estamos juntos. En la familia y en el adicto existe una natural resistencia al cambio. Absolutamente. O sea, lo vamos a ver, y es esta parte también que hay que darles la confianza a la familia. O sea, no es por maldad, como decían. Y también entrar y empezar a conocer todo esto y empezar a ver que de alguna forma yo inicié o, digamos, facilité la adicción, es doloroso. Y es esta parte donde dices, es el acompañamiento también para la familia, para que la familia también elabore todo este proceso de rehabilitación, y esa es la parte que yo creo que es sumamente importante, como dejar bien claro. La familia también tiene que llevar un proceso de rehabilitación. Si la familia llega aquí con un paciente, es porque ellos también han tenido conductas que facilitan una adicción dentro de su casa. Lamentablemente, cuando la familia llega aquí, han pasado mucho tiempo. Ellos también, igual que el adicto, ha tratado de hacerlo con sus propios recursos y tiene que derrotarse. La familia a veces, cuando empieza a conocer, entra en culpa porque dice, ¿por qué me tardé tanto? ¿Ok? Y también hay que explicarle, tú también necesitas ese proceso donde empiezas a entender, esto ya no es normal, esto ya es riesgoso y esto ya no lo puedo controlar. Vamos a ver que antes de que lleguen, la familia ya hizo muchas situaciones como regañar, prometer, te apapachan, te castigan, te regalan, te lo quitan, te ayudan. O sea, ya hablaron intentos, ¿no? Todos, ya hasta la iglesia entró, vamos a lo mejor con un médico para que le dé el chochito donde ya no quiera consumir, o con la Virgen para que haga su papelito y la promesa. O sea, hasta limpias, ritos, la familia. Chamanes. Totalmente. Entonces, claro. Ya la familia llega un momento en que dice, ya no podemos, número uno, y dos, la progresión de la enfermedad se va haciendo ya presente, y entonces ya cada vez son situaciones más fuertes, agresiones a las propias familias donde ellos dicen, ¿por qué lo trajeron? Es que, ¿sabes qué? Casi le pega a su papá. O algunos desafortunados, o le pegó, ¿no? Son Así cosas es. donde ya ellos dicen, nunca pensamos que pudiera pasar esto. Y bueno, en lo particular, a mí me tocó atender a una familia en donde al momento de la intervención, al momento del reencuadre, la familia habla de cómo la mamá, para que el paciente, el usuario, no se expusiera ya por la grave problemática que tenía ahí con los vendedores, la mamá se arriesgó a ir a comprar al punto de venta para llevárselo a su hijo y que su hijo consumiera en su casa. Dice la mamá, para mí es más importante que mi hijo no se arriesgue y que esté aquí. Pero pues esa es la paradoja, ¿no? Ese es el punto que el paciente, pues el usuario debe entender. La familia más, donde está hablando de dos puntos muy esenciales. O sea, no quiero que tú consumas, ¿verdad? Y te pongo un límite para que tú no vayas y no te arriesgues, pero me arriesgo yo y quiero que tú consumas aquí en la casa. Entonces ahí el paciente se encuentra también en un doble vínculo fuerte. Y es que ya hay doble mensaje. Sí, ya hay doble mensaje. Pero lo más importante, y aquí también es de aclarar, ya se aceptó la adicción dentro de la casa, ¿ok? En estas, pues, intentos, la adicción ya está bien
pues ya bien estable en la casa, ya es conocida, ya se sabe que el paciente va a ponerse mal o va a hacer cosas, y entonces ya la familia empieza como a hacer o tratar de que las cosas negativas sean las menores. Lo normaliza. Totalmente. Lo normaliza, pues ¿cuántos pacientes no hemos observado la forma en la que nos han comentado en la entrevista, cómo les permiten o son permisibles los padres para estar consumiendo alcohol en casa, y ahorita que está con el tema de la marihuana, teniéndolo igual, o sea, es marihuana, pues ya se está legalizando. No, o ¿sabes qué? Ya lo conciben como algo normal. Ya lo conciben como algo, o sea, es algo que la familia y la sociedad está normalizando. No, y bueno, y el miedo, Martín, el miedo que tiene la familia de encarar al joven cuando llega, y saben perfectamente que llega de alguna forma drogado. Lo que pasa es que a veces, ahorita que escuchaba el ejemplo que ponía sobre de que la mamá iba a comprar la sustancia, yo decía, ¿y a cuál mensaje le hago caso? ¿Al que me dices o al que haces? Entonces, si está bien o está mal comprar droga, o si está mal que la use o no. Y es este miedo, porque yo les digo a los papás, es que cuando encuentres restos, díselo, muéstraselo y destrúyele la sustancia en la cara. Porque entonces nuestro sistema es lo que te estoy diciendo y lo que estoy haciendo con la conducta. Y entonces te encamino mi lenguaje verbal y mi lenguaje no verbal ante la conducta que estoy esperando de ti o que estoy rechazando de ti para que a ti te dé claro. Los papás tienen mucho miedo porque, bueno, entre unas cosas se sienten culpables, ¿no? Entonces no pueden maniobrar. Y entonces la culpa lo que hace es inmovilizar a los papás. Y lo único que hace, todos sabemos, los psicólogos conductuales saben que la conducta indeseable que no se castiga se refuerza. Sí, entonces si yo no le digo que está mal que hayas dejado aquí, bueno, que no hayas dejado que olvidaste restos de marihuana en el baño, pues va a volver a aparecer. Y la conducta no solamente aparece, sino aumenta en intensidad y en frecuencia. Entonces la importancia de decirles a los papás que hagan esto, sobre todo para que, yo les digo a los papás mucho, la mayoría de los chicos que se quejan de los padres, no se quejan tanto de los errores que los padres tuvieron en la crianza o en la forma de educarlos o de quererlos, se quejan más de las cosas que los padres sabían que estaban haciendo mal y que las siguieron haciendo. Porque esa es la verdadera traición. O sea, cuando eres niño, sí, claro, porque cuando eres niño, pues tú nomás ves que tu papá se enojó y te gritó, ¿no? Y pues sí te duele, pero se te va olvidando. Pero cuando ya eres adolescente, ya eres adulto y dices, oye, mi papá me gritó, ese día se dio cuenta que lloré y aún así me siguió gritando. Entonces, más que el acto es el darte cuenta que lo que estás haciendo lastima al otro. Eso es lo que les duele. No tanto el papá que a lo mejor en algún momento se enojó, la mamá que a lo mejor en algún momento se deprimió y no lo pudo cuidar tanto, los papás que a lo mejor fueron muy permisivos o muy rígidos. Pues eso es cuando ya vas haciendo adulto, pues vas comprendiendo a tus papás y vas diciendo, bueno, pues son humanos, ¿no? Son los 3 duelos de la adolescencia, ¿no? Asumir la infancia perdida, la imagen de los padres ideales, ¿no? Y lo vas asumiendo. Pero el ver que mi papá sabía que estaba haciendo daño y que lo volvió a hacer, ¿no? El decirle, oye papá, fíjate que tengo una bronca, échame la mano, y que mi papá me diga, pues tú te metiste, tú lo resuelves. Esas cosas sí quedan como marcadas allí en el proceso y van enmarcando. A mí me ha funcionado mucho decirle a los papás, la adicción se gestó en la familia y desde la familia se tiene que gestar la solución. Y cuando se los digo, no solamente se los digo como una técnica ahí media profética, media estratégica, sino en el sentido de la familia tiene que entender que todo lo bueno que el chamaco hace es por ellos y lo malo que hace también. Pero también eso nos reposiciona en la posibilidad de, si yo como papá empiezo a hacer cosas diferentes con él, él va a empezar a cambiar. Nada más que yo creo que también aquí el tema es la temporalidad, porque luego hay papás que yo les doy algunas técnicas, algunas tareas, y ya lo hice, doctor, y no funcionó. Y entonces le digo, a ver, vamos por partes. ¿Cuánto tiempo lleva tu hijo consumiendo sustancias? 3 años, 4 años, 2 años. Ok, yo no te voy a resolver en 15 días con una tarea el problema de 4 años. O de 15 años. O sea, tenés un trabajo constante que tienes que meterle y tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo y tenemos que hacerlo. Pero si lo haces, toma las prescripciones médicas, las prescripciones psicológicas y familiares, eventualmente las cosas empiezan a cambiar. Fíjate, hay varios puntos que tocas que son bien interesantes. La traición, ¿no? Porque, bueno, ahí hablas, a lo mejor no sabíamos. Pero ¿cuántas pacientes traen la historia de a mi papá no le convenía que yo dijera o él decir, porque yo también sabía cosas? Claro. Entonces, ¿sabes qué? Que pues a lo mejor mi papá se dio cuenta porque él también andaba en lo mismo.
¿ok? O cuántas veces los hijos también chantajean al papá porque le saben situaciones que el papá o la mamá no le conviene que se sepa. Entonces, de verdad se hace una situación a veces súper negativa dentro de la familia porque nos solapamos por conveniencia. Y cuando esto se empieza a sanear, empezamos a ver esos dolores y pues ni modo, habrá que abrir, y estas situaciones acompañados realmente son situaciones que pueden detonar en algo muy bueno, porque a la larga siempre se van a saber estas situaciones negativas, sobre todo cuando es la adicción. Hablamos justamente eso, van a empezar de poco a poco, pero va a llegar un momento en que todos ya van a estar en una situación mucho más arriba, donde ya no es posible guardar el secreto o que no sea evidente. Esa es una de las situaciones que creo que a la familia también le conviene saber. Si de verdad sabes que haya una situación negativa en tu casa, si de verdad ya te diste cuenta que el chico viene mal entre el fin de semana, pero que también te está llegando mal entre semana, que ya llega de la escuela y trae el aliento alcohólico, que ya estás viendo que sus compañeritos, lo que sea, y a lo mejor tú dices, ay no, es que bueno, a veces son las mamás también las que tratan de ocultar, de minimizar, por supuesto, pero para que no se haga una situación más compleja. A lo mejor tenemos un papá estricto, que sí, también dicen eso, ¿verdad? Y en la misma adicción. Mamá le oculta al papá. Así Sí, es. Uno de los dos muy estricto y el otro muy permisivo o ausente. Y entonces se da esta mezcla donde pues vamos a ocultar, bueno, pero no le digas a tu papá, bueno, pero ya no lo vuelvas a hacer. Y es esta situación, por eso dices, a veces no es con una objetivo o una intención negativa, pero se va gestando y se va dando. Y al final el chico también termina manipulando por este tipo de situaciones donde se va permitiendo. Yo creo que una de las circunstancias muy propias en la familia como sistema es la forma de la interacción a nivel comunicacional. Así es. O sea, en muchas ocasiones hemos observado, yo en lo particular he observado que el usuario es el que toma el control de la familia. O sea, el usuario es el que le dice al papá qué va a hacer. Uh-huh. No me internen, no hagan esto, ¿por qué hiciste esto con mi hermano? O sea, toma un rol que no le corresponde. Y la familia llega e interna al usuario cuando la familia toca fondo. No, bueno, pero también es importante hablar del cambio de roles, ¿no? En el núcleo familiar. Claro. De repente ya no estás hablando con el papá, estás hablando con el hermano, creyendo que es el papá. Así Él es el que está tomando las decisiones. Y justo ahí es a donde me refería, que luego es cómodo, ¿no? Pues yo como papá, como estoy ocupado porque estoy atendiendo mi negocio, porque hace rato que decías un secreto, no tengo un amante o lo que sea, ¿no? Y entonces, pues dejo que mi hijo mayor se ocupe, ¿no? Y entonces para mí es cómodo que el hijo mayor, y entonces el chamaco súper estresado, clásico de hijos primeros, atendiendo el negocio familiar, problemas en casa, pues sí, resulta que se topa con la marihuana y pues se siente bien high, o sea, y pues ya como que con esa baja bien, y pues se engancha con la mota. Entonces, ahí es a donde yo me refiero que como familia es importante que comprendamos esos procesos y no queremos verlo porque cuesta. O sea, finalmente la terapia familiar implica, como la terapia individual, llegar a buscar que nos digan lo que queremos escuchar, pero realmente encontrarnos con las cosas que no quisiéramos escuchar, ¿no? Sí. Ya lo decía Freud, ¿no? El problema no está en lo que se dice, está en lo que no se dice, ¿no? De la familia. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar, pues, en esas comunicaciones. Afrontarlo, ¿no? pues. Confrontar. Ahí. Desde el sistema también hablan de lo que es el chivo expiatorio, ¿no? Lo que decía, que ¿sabes qué? Puede que todos tengamos situaciones negativas, grandes y chiquitas, pero mientras él sea el foco, sea lo más evidente y lo más grande, todo lo demás va a pasar a segundo término. O sea, a lo mejor también hay una hermana que pues ya por ahí está llegando a deshoras, pero pues como no viene con consumo, está bien. A lo mejor el papá pues también como que ya no le está alcanzando, ¿verdad? Pero bueno, como sigue estando en casa y proviendo, pues está bien. O la mamá que a lo mejor se sale, o al contrario ya duerme de más, anda con esa depresión. Y son detalles que a lo mejor mientras esté esa gran pantalla no se van a dejar ver, y eso es lo que habla lo sistémico. Cuando empezamos ya a observar todo el entorno, vamos a encontrar que de alguna forma esta persona pudo consumir por tanto tiempo y no hubiera un límite que lo parara. Es doloroso, es vergonzoso,
y hay culpa. Y esas son de las cosas que la familia tiene que enfrentar y trabajar. Y luego por eso decía, es tan importante que la familia esté aquí. Fácil, Y que no solamente venga por codependencia, sino que venga a afrontar esa enfermedad que tiene también la familia, ¿no? Sí, totalmente. Y que se dé cuenta de que realmente está haciéndole daño más que un beneficio a su hijo o a su familiar que está dentro del proceso clínico, ¿verdad? Sí, o sea, el apoyo se puede dar de muchas maneras y por supuesto que traerlo aquí es un super apoyo, llevarlo a donde hay personas que le ayuden a él a entenderse y a salir de esta adicción. Claro que siempre va a ser a lo mejor el 50, 60%, pero hay un 40 o hay un 30 que habrá que seguir. Y esta es esa cuestión, revisar todo el sistema, revisar cómo se están comunicando, revisar verdaderamente la jerarquía, revisar lo que es los roles, las tareas asignadas. Los factores de riesgo, los factores de protección. Luego las mamás dicen, es que yo lo hago por amor, ¿no? Es que yo lo, ¿cómo voy a correr a mi hijo? ¿Cómo le voy a hablar a la policía? Pues si es mi hijo. Yo le digo, acuérdese que el amor también mata y el amor también enferma. ¿Sale? Entonces, muchas veces con esta bandera de amor, los padres se escudan para no querer hacer ese cambio. Y entonces, el amor es muy importante, es la base fundamental de las relaciones. Nosotros que somos seres gregarios, todos los que somos mamíferos, necesitamos del otro al nacimiento para la vida, ¿no? Pero se nos pierde de vista el orden social. Son personas extremadamente amorosas donde se les ha permitido todo, que gobiernen la familia, que gobiernen al papá, que gobiernen a la mamá, que se gasten el dinero, que acaben con los patrimonios de las familias. Y yo les digo, y eso no es responsabilidad de él, porque eso le toca al papá decir, hey, esto es mío, hasta aquí llegas. Entonces el chamaco finalmente ha podido transgredir las reglas porque la familia se le ha permitido. Entonces, ¿cómo pasar a que la familia pues retome ese poder? Porque le digo, ese poder que tú le diste para que él transgrediera es un poder que tú le puedes quitar. Porque entonces si no la familia se siente como atacada, siempre lastimada. No, yo le digo, es que si tú reconoces ese poder que tú le entregaste, entonces tú se lo puedes quitar. Y a la hora de quitárselo le estás haciendo un favor. Tu familia recobra el poder en ti, que eres la cabeza de la familia, y el chamaco retoma su lugar como hijo, que es el lugar que le corresponde. Y entonces, paradójicamente, las cosas empiezan a emparejarse y los chamacos empiezan a mejorar como, hasta parece como obra de magia, aunque no lo es, ¿no? Así es. La compensación, ¿no? También, aparte del poder, el control. O sea, hay una forma de control en base a la conducta del hijo que determina la interacción entre el sistema familiar. Porque en muchas de las ocasiones, pues está enfermo, ¿no? Y todo el sistema gira en torno del enfermo. Uh-huh. Pero no se dan cuenta que el sistema también pues es funcional y es dinámico y tiene que funcionar de acuerdo al propio sistema como tal, no al enfermo. Pero esa es la vertiente de un sistema enfermo. Yo recuerdo de una tarea que en cierto momento se le puso a un padre de familia porque veíamos que era un factor de riesgo muy importante para el joven que estaba en tratamiento. Y no era tan difícil, era nada más no soltar las llaves del vehículo, porque, bueno, ya en determinados momentos ya había tenido accidentes y llegó a tener un accidente tan importante que casi pierde la vida, ¿no? Entonces, definitivamente él tenía que irse a la escuela en camión, o tomar un taxi, o como fuera, pero no podía manejar. Carro. Ajá. Y así fue, ¿no? El señor lo entendió durante los 3 meses de tratamiento, se le puso la tarea. Se le pusieron esos límites, esas reglas que tenía que él en determinado momento poner con su hijo. Y recuerdo perfectamente el día que se va el muchacho, porque ahí estaba yo en ese momento, y cuando se le están entregando las maletas y las están subiendo al vehículo, el papá le dice, toma, llévatelo. No, cansado. Dije, ve nada más. O sea, ¿cómo es posible que durante 3 meses le estuviste tú dando la tarea para que esto funcionara, y en el momento en el que está saliendo de clínica le estás entregando nuevamente el poder para que haga lo que él quiera? O sea, realmente es importante pues ver esa parte pues para trabajarla y que el papá tenga conciencia realmente del daño tan grande que le está causando a su hijo, ¿no? Y fíjate, en un ejercicio o en un evento tan trivial que las personas dicen, ¿y eso qué tiene que ver? No, que no entendemos es que nosotros simbolizamos las cosas. Se simboliza el poder, se simboliza el control, ¿ok? Y entonces hay veces que
Claro que no lo decimos, mijo, ahora tú vas a ser el que manda. Si no se van siendo esos detalles, ¿sabes qué? Tú diriges. Entonces el copiloto va a ser el papá. ¿Y dónde está la mamá? Atrás. Entonces imagínate, ese niño joven o adulto, ¿con quién va a convivir? Con la mamá, que está anulada desde el momento. Y puede ser así, tan simbólico, ¿ok? ¿Sabes qué? Voy a tratar un tema de alguna cuestión que se tiene que tocar importante en la casa, es ¿cómo ves, mijo? ¿Dónde está la mamá? En la cocina. O la mamá, hijo, me siento mal, ¿ok? Ya ahí estamos anulando al otro. Y son cuestiones que dicen, no, es que me encanta platicar con mi hijo, cosa que no haces con la pareja. A veces por eso hablamos, los roles no lo vas a decir así, a ver, ahora tú vas a ser el que manda, ahora yo voy a ser la que obedezco, tú vas a ser el que, como que sabes qué, te haces como el que no ve. No, lo vamos haciendo con las cuestiones, como decía él, una cuestión es lo que dices y otra cosa es lo que se va a hacer dinámica en la casa. Y lo que también hablaban, no es de un día. Y es muy importante la técnica, y yo te puedo dar la técnica, y aquí la podríamos dar porque es receta casi, límites, reglas y listo. Eso es lo que él necesita. ¿Sabe qué? Quiere una receta así. Cuando salga de la clínica, póngale límites claros, consecuencias, cúmplalas y horarios, vamos a suponer, ¿no? Nosotros nada más marcamos horarios. Eso es la parte que a lo mejor puede ser muy fácil de decirla, pero en hacerla no puede decirle, no lo deje manejar. Es más, ¿sabe qué? Póngalo afuera de su casa y dígale, ahora ya es grande, váyase. ¿Sabes quién va a sufrir más? La mamá. Entonces dices, tiene que el sistema fortalecerse, la familia fortalecerse, la terapia, empezar a entender, son actos de amor, darle la oportunidad de que él lo haga. ¿No? Yo siempre les digo, ¿tú te acuerdas cuando llevaste a tu hijo al kinder? Porque son de las anécdotas que de repente las mamás y los papás dicen, ¡ay, me rompió el corazón! Algunos lloraban, me lo arrebataron. ¿Te lo regresaste a tu casa? No, algunos se quedaron afuera, algunos llamaron, lo que sea, pero dejaron que el niño entrara. ¿Por qué? Porque era muy doloroso, pero tú sabías que eso era algo que a él iba a hacer bien y que iba a costar tiempo para que él se acostumbrara, pero lo hiciste. Esa pues es la parte. Entra ese desprendimiento emocional en base a la codependencia. Así. En donde la familia aquí tiene esa resistencia a ese desprendimiento. Y básicamente lo que propicia, ¿verdad?, es que a veces nosotros tengamos, a la familia atrás de nosotros porque, oiga, comió bien, durmió bien, oiga, ¿y qué dijo? ¿Sí me extraña? Y dices tú, no, señora, necesitamos hacer otro tipo de cambios, eso no, porque pareciera que como estuviéramos hablando del niño de 3 años, del kinder, ¿verdad?, del preescolar, donde el niño va bien contento, le diciendo a la mamá adiós y la mamá está en la reja llorando, ¿verdad? Luego yo les pregunto, ¿qué me preguntaste? Sí comió mi hijo, ¿cuántos años tiene? 25, 30, 28. Entonces yo creo que ya él es capaz de autorregular. Si tiene hambre va a pedir comida y se le va a dar comida. O sea, una mamá viendo si el chamaco ya comió, un chamaco de 28 años, o sea, desde ahí miras cómo está la situación, ¿no? Es una forma que yo hablaba. Encontramos, imagínate, habría que revisar el apego incluso de los papás. O sea, claro que vamos a hablar, y aquí entran muchas teorías de la forma de apego, de la compensación. Entonces, hay muchísimo trabajo que revisar y tendría que revisarse a lo mejor lo individual, porque a lo mejor mientras el papá dice, déjalo, la mamá está, como dice Jesús, pegada a la reja diciendo, no, déjame ver que se vaya. Y luego le duele, ¿cómo que no me extrañó? ¿Cómo que mi hijo no lloró? O sea, ¿cómo que está feliz y jugó todo el día? ¿Cómo que vive sin mí, no? Sí. Y esa es la parte también que a lo mejor la mamá cuando nos habla, señora, no sabe cómo la extraña, cómo quiere, está arrepentidísimo, quiere estar con usted. Y cuando le dicen, no, está bien. O sea, ¿está bien? No, y te dice, ¿no está triste? Sí. Oiga, y si mira que cuando salga, no está enojado. No está enojado. La pregunta del millón, ¿ya no está enojado con nosotros? Pero sí nos va a perdonar. Y mira, aún cuando están dentro de la clínica, se nota cuando la familia de verdad no está entendiendo para qué es el programa.
O sea, dices, puede traerle si gusta algo a su hijo, que sea una colación o algo, que si cacahuates. No, bueno, hay gente que entra cajas y dice, le traje unas cosas, pero si él quiere algo más, por favor avíseme y lo que sea. ¿Cuándo puedo traerlo usted? Dígame a la hora que sea. O sea, desde afuera ella está al servicio diciendo, no se preocupe, aquí tiene absolutamente todo. No, pero de verdad, mándeme fotos, mándeme videos, le puedo mandar, puede escribir, o sea, dices... Es increíble. Es una preocupación, pero ¿sabes qué? Que es una realidad que ellos también tienen que aceptar. Realmente a este tiempo, porque a veces es un mes, mira, las primeras semanas que él está adentro, claro que va a ser muy normal todo este tipo de emociones y preocupaciones. Pasan 15 días y como te tienes que ir estabilizando. Al mes, de verdad, hay parejas que dicen, no sabes qué tranquilo duermo. Empiezo a tomar decisiones. Otra vez ya se empiezan como a inquietar. Ya no más faltan 15 días, no sé qué voy a hacer porque la casa está súper tranquila. Pero si tú ves... cuando salga. Sí, ya empecé. Incluso a veces me dicen, oye, y si cambio algo, si remodelo, haz lo que necesites hacer, ¿ok? Él no está y en la casa habrá que seguir con la rutina. Y yo creo que algo muy importante que debe de saber tanto el papá como la mamá es que el hijo es adicto a la sustancia, a la cocaína, a la marihuana, al alcohol, y ellos son adictos al hijo. Absolutamente. Entonces, eso se debe de comprender. Tú eres adicto, tú tienes una codependencia muy fuerte, extrema, porque me han tocado casos. Me tocó un caso hace 20 años cuando recién abrí Misión Nueva Esperanza en Zacatecas, donde algún día llego, me abren el portón, me estaciono, pero vi una motorhome adelantito, ahí parada. Dije, bueno, esa camioneta que hace ahí, estaba arriba de la banqueta porque la calle era un poco estrecha. Y entonces al día siguiente la volví a ver, y así, ¿no? Consecutivamente. Ya te puso nervioso. No, pues dije, pues sabe, ¿no? ¿De quién será? Entonces un día estaban los papás del joven ahí conmigo platicando y dicen, no, es que vivimos aquí en el motorhome. O sea, ellos eran de aquí de Aguascalientes, pero vivían en el motorhome en Zacatecas. O sea, querían estar cerca de su hijo. Es que no podemos estar tan lejos de mi hijo. O sea, eso ya me llamó muchísimo la atención. Dije, qué barbaridad, esto es una enfermedad muy extrema de parte de la familia, ¿sabes? Entonces querían controlar desde ahí. Oye, no lo podemos ver aunque sea por la cámara. Tenemos muchas ganas de ver cómo está. ¿Sí de comió? Lejos, ¿sí durmió? De lejos. Déjame verlo de lejos, aunque él no me vea. Ese tipo que es tú, carajo, ¿no? Y a lo mejor la gente lo percibe como muy lejano, Agustín, esta anécdota que tú cuentas, pero yo lo pongo en un termómetro bien sencillo que lo he puesto con los pacientes. Cuando yo les digo a los pacientes preparatorianos universitarios, oye, déjalo que se vaya a la escuela en camión, en Uber o en taxi o en lo que te alcance. Uy, no. O sea, es como si le dijeras, mándalo a la zona de guerra. O sea, cuando tú le dices a la mamá, déjalo que se vaya a la prepa en camión, ¿no? No, bueno, haz de cuenta que le dijiste, lo vas a mandar al frente de guerra a Afganistán. O sea, y sin arma. Sí, ajá, y sin arma, ¿no? O sea, es como, si nomás voy a ir o sea, estamos en Aguascalientes de 8 a 3, zona centro, hay 20 camiones, trae el celular, tiene GPS, puede pedir un Uber en cualquier momento, tú puedes estar a lo muy lejos, media hora de donde él está, y suponiendo que estás del lado, o sea, y para los familiares es inconcebible esta parte, ¿no? Entonces, ¿qué generan? Pues chicos, yo les digo, generan chicos que no generan individualidad ni autonomía. Y entonces, claro, cuando llegan las fiestas, cuando llegan los amigos, empiezan a rolar la moto, empiezan a rolar las líneas de coca, y pues por supuesto, como no hay independencia y no hay autonomía, pues no están las funciones ejecutivas diciendo, no lo hagas, es peligroso, ¿no? Y bueno, ya ingresada la sustancia, pues hace las modificaciones neuronales que tiene que hacer para activar todo el sistema de dependencia, ¿no? Pero entonces, yo les digo a los papás, desde allá viene, ¿no? Y yo por eso les digo, hay que irnos como a lo básico. Yo les digo, ¿cómo le hacían nuestros papás? Yo les pregunto, ¿a qué edad te subiste a un camión? No, pues a los 13, a los 15, a los 9, a los 11. Digo, y luego tu hijo tiene 18, tiene 20 y no conoce un autobús. Entonces, pues claro, no puede resolver. Entonces siempre necesita del otro y es presa fácil para todas las personas que le pueden ofrecer intencional o accidentalmente algún tipo de sustancia. Se forman hijos hoy inseguros de sí mismos, claro. ¿No? Es por eso que cuando llega la sustancia dice, uy, esto me está dando seguridad, me siento bien, me da la confianza. Los polos siempre van a ser peligrosos, ¿ok? Ese chico anulado desde casa, no, yo lo hago,
a ver cómo te vestiste, ay no, o sea, que siempre se le va a poner el pero en todo lo que haga, en todas las decisiones, va a tener esa inseguridad interna donde claro que va a buscar la validación afuera, pero también siempre va a estar inseguro de si su decisión fue buena. Y el otro extremo, sumamente estricto, sumamente con muchísima carga, mucha disciplina, también va a ser una persona que siempre va a estar estresada y a lo mejor va a querer relajarse. Y recordemos, el inicio de la sustancia siempre es por experimentar, ¿ok? Experimentar que, ay, bueno, pues ahora no están mis papás, ahora sí puedo decir yo, sí, bueno, ¿cómo ves? ¿La consumimos? Ándale, y ahí está. O el otro decir, no, ¿sabes qué? Sí necesito relajarme. Ya es mucho control, toda la vida he estado siguiendo reglas, órdenes. Entonces, los extremos siempre van a ser muy peligrosos porque no hay esta cuestión de realmente tener ese ejercicio de decidir en base a la situación, sino estoy en la costumbre de siempre estar en uno de los dos polos. Y esa es la parte donde la cuestión cotidiana nos tendría que ir preparando, la toma de decisiones, o sea, tiene que ser, ¿y qué tal si se pierde? ¿Y qué tal que si lo resuelve? ¿Ok? Ahí le diste la oportunidad realmente de empezar él a tomar esa situación, a revisar realmente qué podría hacer con sus recursos. Y esa es la parte por la que la sobreprotección se nota como una agresión, o bueno, se habla de una agresión, porque dices, le estás quitando la oportunidad de que él se desarrolle, de que de verdad él tome oportunidades para equivocarse incluso y sufrir esas consecuencias, sobre todo cuando son pequeños. O sea, ¿qué consecuencia puede tener? Oye, no se acordó y no se llevó el cuaderno, la tarea. Pues la va a pasar mal en la escuela, lo van a regañar, es más, va a reprobar a lo mejor, ¿ok? Pero si él la vive esa incomodidad, probablemente nunca se le vuelve a olvidar. Pero ¿qué tal que se le olvida? Ni siquiera se ha dado cuenta que se le olvidó cuando la mamá ya está ahí. No le puede entregar, es que sabe que tenía su maqueta y la dejó. El niño ni cuenta se dio y la maqueta llegó. Ya, no vayamos tan lejos. En las escuelas, ¿cuántas tareas no se observan que son hechas por las mamás o por los papás que los propios alumnos? Bien bonitas. Dicen, no, o sea, como esta tarea de niño de preescolar, ¿verdad? No puedes. ¿Qué tal los proyectos? Claro, o sea, tú dices, eso es un arquitecto. Sí, ¿sabes qué? Papá y mamá ahí haciendo la tarea, o ¿sabes qué? Vete a dormir, yo la termino. Sí. Entonces dices, o sea, yo sé que todos en alguno u otro grado hemos hecho este tipo de cosas, pero una cosa es realmente una ocasión, que a lo mejor incluso una ocasión, como tú dices, realmente ves que el chico ya está ahí y está muy atareado y le dices, ¿sabes qué? Te ayudo. Mira, es que hay una cosa que nosotros nos vemos muy afectados en la terapia familiar. Uh-huh. Yo en mi caso personal, yo le digo a la familia, a ver, ¿de qué forma le vas a poner límites a Pedro o a Juan? No, pues uno, que no salga con amigos de consumo, con compañeros de consumo y empieza a poner los límites, ¿verdad? Pero luego vemos nosotros, o veo yo, que el usuario trata de negociar los límites. Uh-huh. Perdón. Y una de las condiciones, o una regla de oro, es un límite jamás se negocia. Un límite está puesto, Establecido totalmente. se establece con amor y respeto mutuo, ¿verdad? Y si tú amas a tu hijo, tú le vas a poner límites. Pero si tú no amas a tu hijo, tú le vas a dar la libertad, que yo lo agarro como hijo, como libertinaje para hacer lo que yo quiera. Y de esa forma yo trato de controlar mi vida en base a lo que mi mamá o mi papá va a querer o pretende que yo haga. Entonces yo soy el que toma el control. Uh-huh. Y mamá piensa que me está controlando a mí cuando no es cierto. Porque ha habido muchas veces, Martín, Jesús, Ángeles, que de repente me dice la familia cuando me llama para pedir informes, oiga, fíjese que ya no sé cómo hacerle, pero necesita ir a clínica mi hijo. Pero lo que sí es que es muy agresivo. ¿Sí me explico? Te lo describen como un lobo, monstruo. como un monstruo, sí. A mí ya me ha querido golpear, a su papá también, o sea, cosas de ese tipo. Y cuando hemos ido a hacer la intervención, el chavo ni dice nada cuando estamos hablando con él. O sea, porque él sabe dónde puede hacerlo. Exactamente. ¿Sí?
y agarró confianza con los papás y les puede gritar, insultar, o sea, lo que es la manipulación, el chantaje, ¿no? Y pues ellos ya se sienten pues agredidos, ya se sienten con mucho miedo, ya no saben qué hacer. Incluso llega el chavo después de 2 días, por la madrugada, y dicen, ¿qué le decimos, vieja? Pues ya no le digan nada, gracias a Dios ya llegó. Entonces ahí ya se quedó. Y se perdió, se perdió pues esa figura de autoridad, ¿no? Esas 2 figuras tan importantes de autoridad, ¿de dónde más pueden agarrar para poderlo ayudar a hacer cambios importantes en su vida, para que deje de consumir? Necesariamente ocupa de una clínica de rehabilitación para poder hacer cambios importantes, para que primero tome conciencia sobre la enfermedad y se dé cuenta del daño tan grave que se está causando a él mismo y a los demás, ¿no? Cuando están en clínica y está pasando el tiempo, ellos se dan cuenta del daño que se están causando y el daño que se están causando a papá y a mamá. Y luego se preguntan, después de un tiempo, realmente voy por el camino correcto, voy por el camino equivocado, ¿no? Porque todavía siguen minimizando el uso, todavía creen que van a poder consumir o fumar un poquito de marihuana, o a lo mejor van a poder tomar una copita de alcohol, porque no se rinden completamente. Y los papás en ese momento, cuando hablamos de programa de familia y hablamos de comunicación asertiva, de tener esa comunicación donde realmente vas a poner esos límites, van a estar bien establecidos y no se van a mover, ¿verdad? Definitivamente eso es lo que nos va a dar el apoyo para que el paciente pueda seguir adelante. Porque si realmente no lo hacen de esta forma en la cual nosotros lo estamos estableciendo, pues no vamos a tener buenos resultados y al rato van a decir, la clínica no sirvió, ¿no? Cuando realmente la familia no puso de su parte y el paciente, el usuario tampoco, ¿no? Se llevó reservas, dijo, no, esto sí lo voy a poder hacer, ¿no? Claro. Entonces tenemos que ver que el paciente se vaya sin reservas completamente a su casa y que la familia también no guarde reservas, porque decir, ay, sí le voy a dar chance de que se vaya con su planito o con su tanito, y tiene que saber la familia de que las cosas son tal como se les está diciendo al terapeuta, porque pues a eso nos dedicamos, ¿no? Claro. Al 100%, ayudar a los jóvenes y a recuperar a las familias. Fíjate, enlazando estas 2 ideas que acaban de exponer tanto Jesús como tú, a veces incluso, aunque el paciente salga muy bien, o sea, en el caso que tú hablas, por demás está dicho, ¿sabes qué? Hay que tomar mucho más las indicaciones que te dan, pero aun cuando el paciente salga bien, tendemos inconscientemente a regresar a lo conocido, ¿ok? El periodo de adaptación va a ser sumamente importante. Lo que tú decías, el chico está acostumbrado ya a sus padres, pero en cuanto se enfrenta a una situación nueva, va a estudiarla, ¿ok? Va a ver cuáles pueden ser sus alcances, va a llegar como midiendo, dicen, los puntos débiles. Entonces, en ese momento, cuando está así, podría aceptar las cosas y decir, bueno, creo que la situación está fuerte, ¿no? Pero cuando salga, va a ser eso mismo. O sea, esta parte, pongamos que él ya salió bien, salió convencido, pero inconscientemente, a lo mejor yo digo, bueno, porque antes tomaba, era que yo rebasaba o era grosero. Pero ahora ya que sé que no, que todo esto, no hay problema, déjame salir. O sea, ya estoy convencido, lo entendí. Entonces, ahí es también donde hay que orientar a la familia y decirle, el chico sale perfecto, ahí márcale el límite para que realmente sea un antes y un después. El chico sale como todavía no está convencido, no dejes los límites. O sea, tendemos a regresar a la comunidad, incluso los papás. O sea, también los papás tienen a veces la ilusión de que su hijo va a ser un bebedor social. O sea, yo a veces les digo, ¿te imaginas la carga que es estar pendiente de que si consume o no, a la libertad de decir, ay, no pasa nada? Cuando no hay adicto, el alcohol está en casa, en las reuniones, y nadie se preocupa de cuidar cuántas te tomaste, ya llegó o no llegó. Cuando tienes una persona en adicciones, siempre va a ser esa una preocupación latente, ¿ok? De pues dónde está. A la familia y al usuario le debe de quedar bien claro una cosa: el uso controlado no existe. Sí. Para un adicto el uso controlado no existe. La recaída comienza desde la recaída emocional y concluye ya en el consumo. En la acción. Entonces,
la verdad la familia piensa lo que estás comentando ahorita de que, pues sí puede una, ¿verdad? Ujú. O puede comenzar a tomar del acero. En su Ande. Pero cumpleaños. ya en su cumpleaños. Es que Pero hoy ya estamos desde ahí celebrando. llegó a la recaída, ¿eh? Ujú. Porque Y ya esto- fue permisible. Claro, y esto responde a las consecuencias, porque ahorita que escuchábamos, tienden a lo mismo, claro, porque si yo no pago los platos rotos, Ujú. ¿por qué? O sea, hace unos días un adolescente de 14 años me decía, esas fueron sus frases, las personas cambian realmente cuando son conscientes del daño que generan. Entonces, ¿cómo vas a hacerte consciente del daño que generas cuando pagues los platos rotos? Y lo vemos, en este mundo de las adicciones, cuando empiezan en el consumo, los que quieren que se recuperen son los papás, ¿no? Así. Andan cuidando al chamaco y él ni le interesa porque ni siquiera había un problema. Y luego ya los vemos en la recta final, los que ya perdieron la familia, los que ya tienen una enfermedad, los que ya tienen un problema grave, que son los que se quieren recuperar. ¿Por qué? Porque ya se dio cuenta que la esposa ya no está. Ya se dio cuenta que ya se echó de su negocio. Ya se dio cuenta que ya tiene una enfermedad, que tuvo un accidente. Pero entonces tenemos papás que le dan las llaves del carro, choca, ¿y qué hacen? Le compramos otro, pues por Y supuesto. pagamos los daños, ¿Cómo por no lo habíamos supuesto. pensado, ¿no? O pacientes que yo veo, no, pues lo metieron a la cárcel, ¿no? Porque andaba tomando alcoholizado. Vamos y pagamos la fianza, salimos y pues fuimos a ir a desayunar. O sea, yo digo, o sea, y de Échale verdad son ganas. los mensajes. O sea, yo les digo, ¿cuál? O sea, entonces tú fuiste por el C4 y saliendo lo llevaste a desayunar. Entonces ya no entendí, ¿estuvo bien o estuvo mal lo que le está haciendo? Pero hablamos en ¿No? el desayuno, Claro, y psicólogo. entonces Le digo, dijimos que no debía de hacerlo. Si no eres claro en decirle con tus actos y con tus palabras que lo que estás haciendo es inadecuado y que te genera problemas a ti, o sea, porque luego le compré el carro, le digo, claro, y si hubiera matado a una persona también le hubieras comprado la vida. No, pues es que, bueno, pues es que si tú no eres claro en esa consecuencia, él no lo va a entender. Y entonces vuelvo a lo mismo, ser consecuente. Luego las personas hablan mucho de sus consecuencias y las consecuencias como castigo. Le digo, las consecuencias no es nada más que él pague cada plato que rompa. Si él llega tarde, que no lo dejan entrar. Si él quebró algo, que lo repare, que lo pague. Si él salió a destiempo, no vuelve a salir al día siguiente. O sea, la consecuencia nada más es eso que viene de tus actos. Y eso no se enseña ni en el aula, ni en nada. Eso nada más es lo derramaste, lejos de gritarle, trae un trapo, limpia y después vuelves a trapear. Ese es el punto nada más. La consecuencia es, si tú eres descuidado en tirar esto, tienes que limpiar el espacio porque estaba limpio. Entonces, eso es muy sencillo para los papás. Consumiste, pues te voy a dar tu tratamiento. No seguiste las prescripciones, no puedes seguir en mi casa. No llegaste al trabajo, se te descuenta el día. Pero los papás no quieren hacer esto porque dicen que los quieren, ¿no? Entonces yo le digo, no lo estás queriendo. Simple y sencillamente estás siendo copartícipe de su problema. Pero sabes que sí hay que ser, la verdad, amables con la familia. No pueden. Realmente no pueden. Hay una codependencia que de verdad también sufren. Ellos sufren más a veces, nada más de pensar, o sea, es en serio, lo voy a dejar sin ayudarlo. De verdad, el corazón también es, como dicen, es la adicción a ellos. Y esa es la parte que tienen que entender. También tú necesitas todo este entrenamiento del cual estás hablando, las estrategias, pero aparte, ¿sabes qué? El respaldo, porque en los comentarios que haces, viene la familia y te dice, ¿cómo ve? Y ahí, aunque no lo creas, el acompañamiento donde tú la escuchas y donde le dices, es normal, no te preocupes, mientras más lo hagas, o sea, toda esa parte, tampoco la familia tiene por qué vivirlo solo, y es decirle, también necesitas ese acompañamiento que te haga fuerte. Entendemos que por mucho tiempo ni siquiera te habías dado cuenta. Y ahora también sería ilusorio pensar que lo vas a poder hacer. O sea, si en tantos años, porque 28 estamos hablando de jovencitos, ¿verdad? Aquí hemos tenido gente de 45. Hemos tenido jovencitos de 45, 50 años. pero que de verdad es niños. Mamá, ¿sí? Mamá quien los trae y dice, dígale que no se preocupe, nos estamos haciendo cargo de sus hijos. No, eso ya lo sabe. Eso viene desde... Te apuesto que te estás haciendo cargo de sus hijos desde antes. Y sí, hablando con él. Entonces, es decirles, solito, familiar, tampoco vas a poder. Necesitas tu acompañamiento terapéutico y necesitas entender el porqué y necesitas ensayarlo y sí, va a doler. Pero si entiendes, ya decía, si entiendes para qué, el cómo se te va a hacer más fácil, ¿no?
Es Claro. todo, realmente aquí es donde vemos si la familia juega un papel relevante y es igual. Una familia con una terapia, un proceso, siempre va a ser una familia más fuerte y va a ir saneando a una familia que se hace a un lado y que ni siquiera quiere hablar del tema. No, y hemos estado hablando nada más de jovencitos, pero ahorita que hablábamos de niños adultos, que por lo regular es eso, Así ¿no? son. Es una niñez prolongada. Y cuántas esposas he tenido yo ahí enfrente de mí diciéndome, bueno, pues tengo hijos de 15 años, 17 años, 18 años y son muy responsables, van a la escuela, vienen, hacen su tarea y este cuate dice, es mi hijo el más grande, pero el que anda salido del carril, pues, o sea, en la cantina, no llega a dormir, o sea, batallo más con él que con mis hijos, es increíble lo que estoy viviendo. Yo no sé qué hacer con él. Eso que estás describiendo también es del libro, donde dicen, cuando hay padres en adicción, los hijos van a ser muy responsables. O sea, ¿por qué? Pues Volvemos no les otra queda vez de otra. al sistema. Si no hay sistema que Exacto. me contenga y que me regule, pues yo me autorregulo. Es un sistema de autopreservación. Exactamente. Cuando hay un espacio, ese espacio tiene que ser Aunque va a llenado. tener lo suyo, ¿no? Sí, claro. Totalmente. A lo mejor no tomo alcohol porque veo a mi padre cómo está viviendo, pero entonces tengo una depresión o vivo con una ansiedad o algo se manifiesta, ¿no? Porque ayer pues en una plática ahí con una familia hablaban de, ay, los chavos y los jóvenes, cómo estamos viviendo el día de hoy, ¿no? Cómo se están descarrilando y todo esto. Y bueno, yo ya después, ya entrando en tema, digo, bueno, los jóvenes no son más que la copia de la familia, Claro. ¿no? Le decía el león a su hijo, al leoncito, dice, mijo, fíjate por dónde caminas. Y dice, mejor fíjate tú, papá, porque yo sigo tus pasos. No hay más que No eso. hay. Qué bueno que lo dijiste porque eso es de la cosa que también dicen, no, pero verás qué responsable es mi hijo ahorita, ¿ok? Y eso claro que va a cobrar su factura. Claro que el hecho de que tome un rol que no le corresponde, o sea, el sistema se tiene que equilibrar a fuerza y esa es la parte sistémica. No te preocupes, tú vas a ser una persona dependiente, alguien dentro de la familia va a agarrar el rol de la persona que está responsable. Pero claro que eso va a traer sus consecuencias porque no le tocaba ese rol y está subiendo o está bajando a una situación diferente. Entonces va a haber consecuencias negativas, va a haber consecuencias positivas. Y el hecho de que los niños o adolescentes sean muy responsables en cierto momento no garantiza que va a ser En un así futuro. todo el resto de su vida. Claro. Y vemos gente que a los 40, crisis que ya empiezan de la mediana edad biológicamente, pues ahí es donde truenan y empiezan con el alcohol. A repetirse la historia. Y es donde es el patrón, otra vez vuelve a ser echado en marcha. Sí, pues yo iría comentando nada más esto, ¿no? Tanto un adulto de 40 años que no se hace responsable como un adolescente de 15 años que es súper responsable es igual de disfuncional. O sea, es decir, al adolescente le toca ser adolescente, tener amigos, ir a la escuela, salir de fiesta, ¿sí? Y ser Al adolescente, rebelde. ¿sí? Al adulto le toca hacerse cargo de su familia, tener un trabajo. Entonces también, a veces cuando me dicen, es que ¿qué es lo normal? Pues mira la sociedad. ¿Cuántos años tienes? Y posiciónate con tus coetáneos. Si tienes 40 años, pues ya tienes un trabajo, ya tienes una familia, tal vez una pareja, o tal vez no estás soltero, pues ya vives solo, ya te haces cargo de ti mismo. Si no has logrado esos procesos, le llamaban los psicólogos sociales las tareas de desarrollo, ¿no? O sea, a tu edad, a tus 40, no eres capaz de mantenerte a ti mismo, no eres capaz de, si estás en una reunión, colaborar con las actividades, pues entonces no estás respondiendo, ¿no? Y entonces, eso yo siempre les digo, los parámetros sociales son, a mí me parecen siempre las mejores directrices para encuadrar lo que es saludable y lo que no. ¿Sale? Es decir, socialmente, si ya cumples con esos criterios, ocúpate y deja que tu chamaco adolescente sea adolescente, ¿no? Porque entonces ya ahí tenemos los hijos de 16, 17 años haciéndose cargo del negocio familiar. ¿Por qué? Pues porque el papá anda en la fiesta. ¿Por qué? Porque la mamá está consumiendo y entonces pues ni uno hace lo que le toca y el otro hace ni el otro tampoco, ¿no? Y pues resultado de esto, pues familias
adictas. En terapia familiar yo siempre les digo, yo no tengo pacientes adictos, tengo familias adictas. Y entonces cuando la familia se modifica, si yo tengo familias en recuperación, tengo pacientes en recuperación. Y entonces desde el lenguaje vamos construyendo nuevas realidades en cómo lo construimos. Ese tema de la comunicación y el tema de lo que es la personalidad adictiva, ¿cómo embona aquí? Porque la personalidad adictiva tanto lo tiene el paciente como lo tiene la familia, ¿no? Y deben de conocer su enfermedad, y deben de conocer cómo están viviendo, el daño que están causando, ¿verdad? Tanto para ellos como para el paciente. Y bueno, pues que retomen o que entren en un proceso de recuperación, ¿no? Para eso existen también los grupos de Al-Anon, ¿no? Al-Latín, codependencia. Ajá. Entonces creo que es importante, por eso es que es tan importante que se lleve a cabo este programa familiar a la par de la rehabilitación del paciente. A lo que hablaste, sí, muy importante el temperamento. Y creo que no nada más cuando están en el acompañamiento, en la rehabilitación del paciente, sino también la familia debe de buscar pláticas, debe de aprender a vivir de una forma completamente diferente a como están viviendo, porque sí se dan cuenta, saben el daño que le están causando siendo permisivos. Mira, aun cuando no hubiera un adicto, como tú dices, sí hay neuróticos. Todos somos neuróticos y dicen, el neurótico sabe que algo anda mal, aunque no sabe qué. ¿Ok? Y hay gente que empieza a entender esta parte de no esperes la crisis para realmente empezar el cambio. Siempre va a ser mejor la prevención, ¿ok? La prevención siempre va a ser la solución a muchas situaciones que ahorita son un problema. Y esta parte del temperamento es heredada, ¿ok? No normalices las situaciones que veas que son problemáticas. O sea, ¿sabes qué? Por temperamento somos muy introvertidos, casi no nos comunicamos. Eso a la larga va a traer problemas porque el niño tampoco va a saber cómo expresar esas emociones, y estamos hablando de una situación que las emociones siempre te van a orillar a situaciones a lo mejor negativas. O somos demasiado extrovertidos, aquí nos gusta la fiesta y es todo, y ¿sabes qué? Eso también va a tener, si no lo regulas, una situación en la que desemboca en situaciones de riesgo, y esa es la parte donde hablabas de los factores de riesgo. Normalizamos muchísimas cosas, y si nosotros empezáramos con esta cultura de la psicología, de la terapia, empezaríamos a ver que todos, absolutamente todos, traemos situaciones que acomodar, que trabajar, más cuando hay una situación ya en casa tan aguda como una adicción o un trastorno, o sabes que hemos tenido crisis muy fuertes, duelos inconclusos, situaciones que desde ahí cambiaron. Esas son de las cosas que realmente, cuántas cosas vamos arrastrando y que no lo hacemos hasta que de verdad ya es una situación inconfrontable. Es que fíjate que ahorita que hablas de los niveles de prevención, no tenemos cultura en prevención. No. O sea, sabemos que hay una educación que tenemos que tener en cuanto a ir con el médico, ¿no? Uh-huh. O sea, sabes que tienes que tener una salud física, pero no eres consciente que tienes que tener una salud mental y emocional. Entonces es como tú dices, ya hasta que ves que pasó una situación contigo, en tu familia, entonces pues tienes que ir al psicólogo, estás mal. Pero no sabes que de antemano, desde antes, puedes prevenir muchas cosas. Mucho. Y en niveles de prevención no tenemos cultura. Eso también sería algo un papel importante para la familia. Los psicólogos no se darían abasto, ¿no? Claro. Dando terapia, y faltarían psicólogos. Creo yo que, bueno, pues muchísimas gracias. La verdad, vamos a cerrar este programa. Y te agradezco mucho, Martín, por estar aquí con nosotros, por estar en esta plática tan importante. Yo creo que las personas que nos están viendo en este momento, pues les está cayendo un poquito el 20 de la importancia que es conocer un poquito más acerca de un programa de familia, de los roles familiares, de la comunicación asertiva, de todos estos temas que son tan importantes para poder llevar una vida en congruencia con nuestros hijos, ¿no? Porque ese es otro tema muy importante, hablar de congruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque muchas veces lo piensas, pero no, o lo dices y no lo haces, ¿verdad? Y creo que aquí debe de existir mucho la congruencia de parte de la familia y de parte de los hijos. ¿Con qué cierras, Martín? Pues yo nada más decirles a las familias que no se sientan culpables. La culpabilidad no nos sirve. Que se sientan
poderosos y responsables ante el cambio. Si yo veo un problema, lo cambio. Si en mi casa se fregó la llave, yo puedo hacer como que no veo la llave hasta que se derrame el agua. O puedo ir a la ferretería, comprar una llave y modificarla. Eso es lo que hacemos en terapia. Darnos cuenta que hubo un error, como el cualquier otro, pero si lo modificamos podemos obtener resultados muy muy favorables. Entonces, que las familias se sientan fuertes para que podamos hacer tratamientos efectivos para con sus pacientes. Muchas gracias. Bueno, pues yo primeramente agradecer a Dios por este programa más, a ti Agustín por la invitación, y decirle a todas las familias que le entran al tratamiento. O sea, aquí es algo que les va a funcionar y es funcional dentro de su sistema familiar, y que lo mejor les espera para un trabajo equitativo, ¿verdad? Y pues agradecer nuevamente por la invitación. Bueno, pues yo agradecer, la verdad es que creo que fue una mesa bastante productiva, muchísimas gracias por cada una de las participaciones, y de verdad a las familias decirles que hay cosas que ahorita se les dificultan, pero que con un buen acompañamiento y una buena terapia podrían ser muy fáciles y que de verdad cambian la vida de ellos y de la familia, que son los seres que más quieren. Sí, yo también cierro dando por ahí un consejo que yo ya tenía tiempo que no me tomaba. En relación con mi familia, por ahí en algún momento dije, ¿sabes qué? Tenemos que ir a terapia. A mi esposa. Nos fuimos a terapia de pareja y hemos encontrado cosas tan hermosas, soluciones importantísimas. Y bueno, el terapeuta me ha estado ayudando a mí para que mi esposa vea cosas que tiene que hacer con sus hijos, y me ha estado ayudando también a mí para poder saber cómo poder guiar mejor a mis hijos. Creo que es sumamente importante. No lo vean como algo malo, es que todo el mundo quiere al psicólogo. Yo no estoy loco, ¿no? Es lo primero que hacen, ese mecanismo de defensa, la negación, ¿no? De saber que tienes un problema y que no lo quieres afrontar. Y sabes que en otras áreas, perdón Agustín, nada más en otras áreas sí lo hacemos. O sea, un empresario, ¿qué haría? ¿Sabes qué? Necesito de un tema, tráete a un especialista que nos oriente. Pero en lo personal todavía nos sigue costando mucho. Entonces creo que hay que poner un poquito más de nuestra parte y dejarnos guiar, absolutamente, ¿no? Por un profesional, y saber que pues ellos a eso se dedican y tenemos que ponernos en sus manos. Y bueno, pues encomendarnos a Dios los que creemos en Dios. Claro. Muchísimas gracias a todos por estar aquí en la mesa, en este podcast. Muchas gracias a todo el público que nos está sintonizando. Nos vemos pronto con un tema más en adicciones. Gracias. Hasta pronto.